Son las 7:34. Saludamos al licenciado Cristian Zurita. Él es periodista de investigación. Fue candidato a la presidencia de la República en reemplazo de Fernando Villavicencio cuando este fue asesinado. Cristian Zurita ha sido una voz crítica en la política ecuatoriana, especialmente tras la asunción de la candidatura presidencial. Ha denunciado amenazas de muerte, ha señalado que en Ecuador se enfrenta a una grave crisis de seguridad vinculada con el crimen organizado. Su postura ha sido clara, ha advertido sobre la influencia del narcotráfico en la política ecuatoriana, ha pedido mayor protección para quienes denuncian la corrupción, para el periodismo de investigación. Además, ha enfatizado la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas para enfrentar la violencia y la inseguridad. Le saludamos nuevamente, Cristian. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento actual que vive Ecuador. El ascenso para un segundo periodo como presidente de la República de Daniel Noboa, con una política que de alguna manera se define en esa denominada ley de seguridad que se está estudiando en la Asamblea Nacional, y además este otro hecho coyuntural que se ha dado con la captura de un capo muy conocido de la mafia albanesa, que se espera sea extraditado en Ecuador. Le escuchamos. Gustavo, muy buenos días, gracias por esta invitación. Las condiciones de la nueva toma del poder del presidente Noboa no son sencillas. Es verdad que tiene muchas cosas a su favor y es verdad que tiene un tanque lleno, sí, pero a mi modo de ver es un solo tanque. Es decir, que si no actúa con la suficiente inteligencia y determinación para enfrentar los enormes problemas que aquejan al país, pues su reputación puede verse muy afectada. Hemos visto que el día de ayer ha estallado un tanque de fuel oil en la refinería Esmeraldas, y eso pues da paso a entender que los procesos de mantenimiento al interior de la principal planta químico-industrial que tiene el país no son los adecuados, no son los mejores. Ahí tiene que investigarse y entenderse qué pasó y cuáles son los riesgos posibles que tienen que enfrentarse, ¿sí? Así que, el presidente de la República asume un nuevo tiempo, pero también una serie de problemas en los cuales lo único que puede hacerse es ayudarle, ¿sí? En el mejor de los términos. Con respecto a los otros hechos relacionados a la violencia, la captura de Dritan Yikta es una gran noticia. Creo que es importante entender el papel que puede desempeñar este momento con respecto a la información que posee y las colaboraciones que él estaría presto a brindar con la justicia ecuatoriana, considerando de que su posible extradición puede ser un enorme problema para el país, puede ser un problema más grave, ¿sí? Más grave incluso que su ausencia, porque de hecho, si llega al Ecuador, lo que podría hacer es cooptar parte de lo que significa la capacidad operativa de las cárceles para continuar sus trabajos internacionales, que en este momento no sabemos cómo se encuentra esta organización. Aparentemente fue desmantelada, pero entendemos que existe una estructura albanesa que debe mantenerse en el país y que pues aún continúa contaminando contenedores, en lo que significa una ruta muy segura de exportación de cocaína hacia Europa. Eso pues no se ha desmantelado, y eso pues no tenemos todavía entendimiento de cuál es el papel que juegan los perjudicados, como son los países europeos, en una real capacidad de enfrentar el crimen organizado. Chica se ha caracterizado durante su vida, de lo que se conoce, su vida criminal, particularmente en Ecuador, como un mafioso de extrema sagacidad. Y extremo peligroso. Hemos observado, existen videos de cómo crímenes se han dado en plenas zonas comerciales y residenciales de Guayaquil, rompiendo este supuesto statu quo que existe de crímenes y asesinatos entre Durán,
y lo que significa la zona de mayor ingreso económico que tiene el país, que es San Borondón. O sea, no han tenido miedo en asesinar personas de restaurantes de alta gama y en lugares en los cuales, se supone que no podrían existir este tipo de eventos, como el hecho de haber entrado a clínicas, ¿sí?, o hospitales de forma brutal y asesinar a quienes se encontraban internos. Eso lo hemos visto en el pasado. O sea, la acción del grupo albanés es por demás brutal, y además las acciones de relaciones con la oficialidad, por decir un término, han sido evidentes y simplemente han dejado de señalarse, debatirse o profundizarse en lo que significa la información. Recordemos que dentro del esquema, este enorme esquema que identifica a Dritan Yikta con espacios de gobierno, alcanzaron en cierto momento a la comandante Tanja Varela, y lo que ello básicamente hizo fue desmentir cualquier tipo de relación. Pero existen indicios en los cuales se evidencia algún tipo de relación existente con los albaneses, que simplemente con el pasar del tiempo esto se ha ido desvaneciendo, y pues deja en duda una serie de preguntas sobre el actuar de lo que significa la cúpula policial y sus reales capacidades y sus reales posibles acuerdos que pueda tener con el crimen organizado. Licenciado Zurita, muy buenos días. Pues aquí hay otro tema que es urgente y necesario quizás analizar, porque todos estos casos, estos temas, estas investigaciones pasan por la Fiscalía. La fiscal general Diana Salazar se va de embajadora a la Argentina y no sabemos quién va a llegar a ese cargo. No han faltado las voces que han alertado que uno de los posibles participantes en este concurso sería el actual ministro de Gobierno José de la Gasca, pero esto es fundamental, la Fiscalía General del Estado. Bueno, el nombre sin desmerecer las capacidades y la inteligencia que tiene el ministro José de la Gasca, yo creo que bajo ninguna circunstancia el país puede aceptar, ¿sí?, que el gobierno logre cooptar la Fiscalía General del Estado. Eso no puede pasar. Y eso creo que tiene que entenderlo el gobierno, porque lo que va a enfrentar en el futuro son hechos de corrupción similares a los que tuvo el gobierno de Rafael Correa y de Lenín Moreno, porque tuvieron básicamente fiscales de bolsillo, ¿sí? Sin desmerecer las acciones de fiscales que en su momento hicieron un magnífico papel, como el fiscal Vaca Mancheno, ¿sí? Independientemente de eso, era una persona por demás cercana al presidente de la República, fue su asesor. Y luego llegó, y luego estuvo antes Chiriboga. Y pues hemos visto cómo estas acciones efectivamente terminan de perjudicar la institucionalidad y solo terminan perjudicando al gobierno. Mal haría el gobierno, el presidente Noboa, en tratar de cooptar, si por alguna forma, la Fiscalía General del Estado. Se convertiría prácticamente, o repetiríamos lo que ya vivimos a partir de 2007 en adelante, y eso no tiene ningún sentido. Aquí lo que necesitamos es justamente fortalecer las condiciones institucionales y que llegue a la Fiscalía alguien pro y totalmente independiente, para que pueda continuar pues simplemente lo que se ha dejado en el camino, la posibilidad de enmendar los errores que pudo haber tenido la fiscal general del Estado, Diana Salazar. De hecho, la fiscal Diana Salazar se va del cargo con un enorme fracaso, que es el caso de reconstrucción de Manabí. Había aproximadamente 9 implicados, de los cuales básicamente existen solo 3 llamados a juicio, ¿sí? Y aproximadamente 7 u 8 personas en las cuales básicamente se les ha dado un proceso de reversión del caso. Entonces, eso, desde el ámbito de lucha contra la corrupción y de real investigación, es un fracaso. Y por tanto, creo que sería muy, muy malo, pésimo, horrible ante los ojos de la sociedad y de un país que necesita recuperar su capacidad de institucionalidad, que alguien afín al gobierno llegue a la Fiscalía General del Estado.
La situación del país en materia de seguridad sigue muy mal, los índices así lo señalan, el incremento de diversos tipos de crímenes de lesa humanidad que siguen dándose en Ecuador también corroboran para esto, y es lógico y necesario que el gobierno tenga que dar un golpe de timón en su lucha en contra de las mafias, en contra del crimen organizado. ¿Qué lectura ha sacado usted sobre los cambios que quiere hacer el presidente de la República para su segundo mandato, dado los resultados que ha tenido en el primero? En el discurso presidencial se hizo énfasis en la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, pero no se dieron ni pistas siquiera sobre cómo se lo asumiría. Quizá lo más claro hasta el momento en cuanto a definir políticas gubernamentales es esta ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, rebautizada como Proyecto de Ley de Solidaridad Nacional. ¿Qué lectura saca usted sobre esto? ¿Cómo se va a definir la política para combatir al crimen organizado y a las mafias por parte del gobierno de Daniel Noboa? Personalmente creo que los dos pasos fundamentales que tiene que dar el presidente Noboa son, primero, estructurar un nuevo sistema de inteligencia y segundo, permitir que la unidad de análisis financiero se convierta en una entidad independiente con las suficientes capacidades de trabajar en relación con entidades como el Servicio de Rentas Internas, la Fiscalía General del Estado, la Policía y los sistemas de inteligencia. ¿Sí? Eso tiene que suceder y pues todavía no vemos, no tenemos un real entendimiento de qué es lo que quiere hacer el gobierno con respecto a esto, porque para luchar contra las economías criminales, primero tenemos que saber en dónde están esas economías criminales. Y efectivamente necesitamos inteligencia, ¿sí? De tipo financiero para saber que no pasa por el sistema regular. Es decir, se trata de un sistema irregular del que poco sabemos y del que básicamente se maneja con dinero cash en efectivo y con otro tipo de bienes que son valorizados por su enorme componente económico, como es el hecho de producir estos productos de los cuales se obtiene oro, por ejemplo, u otros metales que se venden en bruto, por así decirlo, en crudo, fuera del país, o que se procesa al interior del país en lo que son las llamadas plantas de beneficio. La única forma que veo es que puede existir una real capacidad de acuerdos a ese nivel. Ahora, el presidente no nos ha contado, o el gobierno no nos ha dicho exactamente cuál es su plan con respecto al sistema de inteligencia que debe implementar, porque necesita, fundamentalmente para poder establecer un real camino de lucha contra todos estos grupos. Desarmando, o sea, yo creo que la visión es correcta, porque si usted efectivamente actúa contra las economías criminales, corcha absolutamente su capacidad de acceso a recursos económicos y por tanto lo que significa compra de armas, ¿sí? O este tipo de eventos en los cuales pues ya se han visto cierto desgaste. Yo hace unas semanas conocí efectivamente casos en la provincia del Oro de cómo los grupos de delincuencia organizada están vacunando a personas que tienen ciertas capacidades económicas por el hecho de ser agricultores o exportadores, en los cuales ya no les están pidiendo dinero, sino que les están pidiendo armas. Entonces, ahí se nota que efectivamente existe algún tipo de obstáculo en el cual pues entienden que ya el dinero de por sí no es suficiente, sino que ciertos espacios se están cerrando para que efectivamente puedan acceder a los recursos por los cuales actúan, ¿sí? Ahora, este hecho de tener una inteligencia poderosa, ¿sí? Y de tener una UAFE independiente, que no necesariamente dependa del Ejecutivo, aunque no ha hecho un mal trabajo, ¿sí? En los últimos años, no significa que son pues las únicas puertas. Ahí estas hay que establecerlas en una serie de relaciones que se apalancan con los pedidos de cambio que ha hecho el presidente de la República en su proyecto y que ya se han materializado con algunas posiciones claras desde el ámbito social
estableciendo de que se debe tener cuidado con respecto a lo que significa el manejo de los derechos humanos. Esto es real, porque el número de desapariciones, ¿sí?, no puede ir creciendo mientras efectivamente la lucha, más bien la delincuencia, aún aparece con una suficiente fortaleza en la cual simplemente los índices no bajan. Entonces, todavía el gobierno nos queda debiendo muchas cosas con respecto a entender cómo va a manejar estos eventos. Ahora, para que existan reales cambios, si es que existe determinación, al menos necesitaríamos un año, ¿sí?, de acción de estos nuevos cuerpos institucionales para ver resultados. Es decir, que mientras más se demoren, más lejos, más ralentizado van a estar las reales decisiones que tiene que tomar el gobierno. Y la inteligencia en Ecuador, inteligencia policial y militar, me refiero, no están en su mejor momento. Así dejó entrever ese gravísimo incidente que se dio en el Alto Punino con el asesinato de 11 militares ecuatorianos. Se habla de filtraciones, se habla de infiltraciones de las mafias a todo nivel en los estamentos de seguridad en Ecuador. Y a eso, quizás, licenciado Zurita, habría que añadir la necesidad urgente de una voluntad política que lleve a una depuración también de estas instituciones, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, del SNAI y de otras que también hemos visto contaminaciones y que en algún momento son parte, como dice, de este mismo caso en el que murieron algunos elementos de las Fuerzas Armadas. Creo que la depuración pasa por la necesidad y la determinación que tiene el gobierno para luchar contra el crimen organizado. Porque cuando usted le obliga a un policía o a un oficial que está cooptado por los grupos de delincuencia organizada o el narcotráfico a luchar contra el narcotráfico, no le toca otra condición que tomar una posición. Y esa posición significa pues salvar su vida. Estamos hablando de condiciones pues ya por demás particulares, pero es la única forma en las cuales usted puede asegurar un proceso de depuración. El proceso de depuración pasa por la necesidad de determinar, ¿sí?, políticamente una real lucha contra el crimen organizado. Porque de lo contrario, pues la gran pregunta es, ¿quién depura? ¿Quién se encarga de hacer este trabajo? Yo creo que sería un gran problema para la nación, un gran problema para el gobierno, pensar que puede existir un grupo que se encargue de depurar las altas cúpulas, sobre todo policiales, ¿sí? Hay que entender qué puede pasar dentro de la Marina, hay que entender qué puede pasar dentro de la FAE, hay que entender qué puede pasar dentro del Ejército, ¿sí? Pero sobre todo pasa por estas capacidades de determinación de lucha, como ha tenido que tomar el Ejército, ¿sí?, en realidad tomar en serio cómo enfrentar la lucha contra el crimen organizado cuando efectivamente perdió a 11 de sus miembros en el Alto Punino. O sea, esto no se trata, a mi entender, de un tema de filtración de información. Eso pasa por una falta y una coherente planificación con respecto a cómo intervenir en estas zonas donde los grupos actúan, ¿sí?, y donde efectivamente de por medio pasan muchos recursos económicos como es la minería ilegal. Entonces ya se dieron cuenta de que esto en verdad es en serio y que no pueden cometer errores como la del Alto Punino. Eso es un error operativo. Ahí no pasa ningún tipo de filtración. Eso es un error operativo de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Así como existen errores operativos cometidos por la FAE en su lucha contra el crimen organizado al detener y desaparecer, por ejemplo, a los 4 chicos de las Malvinas, ¿sí?, que es un tema pendiente para el país y que eso no puede pasar desapercibido. Es decir, este tipo de eventos, ¿sí?, en los cuales se nota que no existe una jerarquización de lo que significan las decisiones de Fuerzas Armadas, sino que cada quien toma sus decisiones a como quiere, y eso tiene que responder el almirante Jaime Vela al país, y nadie le pregunte estas cosas, absolutamente nadie le pregunte estas cosas, pues para que simplemente no vuelvan a suceder. Y otro de los temas pendientes para el país es el asesinato de Fernando Villavicencio, que no se ha determinado quiénes fueron los autores intelectuales. Hubo, sin embargo, una reciente filtración de documentos de la Fiscalía que mencionaron a Jorge Glass, a José Serrano, junto con otros nombres, Ronnie Aliaga, Javier Jordán, Daniel Salcedo. Se citaba el informe de un testigo
protegido que sugiere que el asesinato fue planificado para evitar que Fernando Villavicencio llegue a la presidencia. Se mencionan allí incluso reuniones privadas en Riobamba. ¿Qué opina usted sobre estas filtraciones, sobre su contenido y sobre el avance de esta investigación? Creo que se ha filtrado ya demasiada información que ha ensuciado la visión del caso, ¿sí? Y que sin duda está influenciando lo que significan las investigaciones. Primero que todo, Gustavo, Rosana, a mí me ha indignado, ¿sí? Que justamente esta filtración se dé el día de la elección del presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es decir, que el gobierno está jugando políticamente con esto. Es lo primero, porque han sido ellos quienes se han encargado de promover y dar a conocer esta información que fue filtrada, yo no sé bajo qué condiciones. Es decir, existe un interés político de jugar con esto para su beneficio. Y esto, yo, como Cristian Zurita, bajo ninguna circunstancia lo puedo aceptar. Lo puedo aceptar porque de por medio existe un crimen brutal. No puedo vivir porque existe la destrucción de todo un proceso en lo que significó una lucha contra la corrupción, que ahora simplemente quieran utilizarlo a sus intereses. Y si es que el gobierno quiere utilizar esto para sus intereses, conmigo no cuenta. Bajo ninguna circunstancia, conmigo no cuenta. Ahora, el tema, si es que efectivamente esa filtración responde o no responde a la verdad, pues no tengo mayor información. Yo no conozco información que relacione a José Serrano, pero conozco relaciones de José Serrano con Javier Cordán, que directamente entiendo está involucrado en el caso y con quien yo incluso mantengo problemas legales aquí y en el exterior, ¿sí? Yo no conozco que efectivamente Jorge Glass haya participado, a menos de que exista una información certera de la explotación de su computador, que en cierto momento la policía tuvo acceso y de ahí se conozca las relaciones que pueden haber mantenido con grupos de delincuencia organizada, ¿sí? No olvidemos que de por medio incluso de las grabaciones generadas entre los 3 casos más representativos de la lucha contra la corrupción, que es Metástasis, Purga y otros, existen las evidencias de que Rafael Correa habló con Norero, ¿sí? Para que tenga las posibilidades económicas para liberar a Jorge Glass. Y conocemos que Norero en cierto momento participó de las acciones o de la forma de seguimientos en contra de Fernando Villavicencio, y que pues el clan que directamente está relacionado, directa e indirectamente, han participado de esto. Es decir, aquí existe un gran plan en el cual participó, obviamente la policía, por silencio, ¿no es cierto? Obviamente políticos, porque directamente han participado en este crimen, y otros tipos de eventos como los que, información como el que acabamos de conocer a través de esa filtración. Lo que se va a pedir es que esto no vuelva a suceder. Espero, ¿sí?, que la Fiscalía a cargo del doctor Toainga continúe con las investigaciones y que este tipo de reserva que tiene que existir, ¿sí?, básicamente no sea un espacio de persecución política contra quienes son o consideran son sus enemigos, sino que efectivamente exista una capacidad real de investigación para conocer la verdad. Ahora, hay otra faceta con respecto a este tipo de filtraciones que pueden entorpecer la investigación, afectar incluso al proceso judicial. Por suerte existe una investigación abierta en los Estados Unidos, ¿sí?, con buena parte de la información que se ha recolectado en el Ecuador y en otros países. No sabemos cuándo se haga público eso o qué fin pueda tener, pero en algún momento esta información, que se acerca mucho a entender todos los hechos en su contexto, en algún momento podrá ser conocida. 10, 12, 15 años, yo no sé, Gustavo, Rosana, pero eso que sea como un camino para que las autoridades que investigan el caso, sobre todo desde Fiscalía, ¿sí?, entiendan que sus nombres
en cierto momento quedarán en evidencia por su falta de acción, ¿sí? O por el hecho simplemente de que pudieron manipular al interés de alguien, al interés político, las investigaciones de un caso que, pues, mientras más pase el tiempo, más difícil va a ser de una consecución real de lo que sucedió. Un aspecto final, Cristian, sobre el proyecto de ley de solidaridad nacional, sobre las críticas y el debate que ha generado con respecto a la compatibilidad con la Constitución ecuatoriana y con los derechos fundamentales. Pues hay muchos temas bastante delicados que se intentan cambiar con esa ley en un país en el que lamentablemente sigue la institucionalidad en una situación muy débil. Es una buena noticia discutir sobre un proyecto de carácter público que lo va a tramitar la Asamblea Nacional. Aspiro que pues existan las suficientes voces para que la mayoría legislativa pueda acoger y escuchar a todos aquellos que han señalado sus temores con respecto a lo que podría ser o podría convertirse en una ley de impunidad contra quienes ejercen la fuerza desde el Estado, ¿sí? Personalmente yo creo que el Ecuador tiene una tradición muy poderosa en la sociedad civil para evitar que estos hechos se den, y cuando se dan creo que es muy perceptible y percibible por parte de la sociedad ecuatoriana, y eso es muy bueno. Esto es muy bueno. Yo creo que va a existir una resistencia importante de todos los grupos sociales, académicos sobre todo. Espero que actúen con mucha voluntad para que los cambios en esta ley puedan permitir, ¿sí?, acción efectiva del Estado, sin que efectivamente signifique que golpean a los más vulnerables y a los más inocentes. Así que, pues está por verse, ¿sí? Está por verse, pero todo depende de la capacidad que tenga la sociedad ecuatoriana para saber, qué peligros acechan, ¿sí?, en esta ruta que no efectivamente es fácil, para nadie es fácil, para el gobierno mucho menos. Yo no creo que el gobierno nacional tenga interés de atacar y golpear a los más inocentes. Ese no es el objetivo. Pero sin duda, en una lucha contra el crimen organizado en el cual pues están directamente mezclados entre todos, pues es muy difícil. Así que creo que le corresponde a la sociedad ahí todavía dar una alta contribución a lo que significa pulir este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana. Un gusto, Gustavo Rosana. Declaraciones del licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación. Él fue candidato a la presidencia de la República